En las semanas anteriores hemos estado analizando, siguiendo un poquito en detalle el capítulo 1, el capítulo 2 de esta carta. La semana pasada les propuse mirarla desde el punto de vista de analizar una palabra que se repite 20 o 21 veces en esta breve carta, que es la palabra permanecer, en sus distintas acepciones y combinaciones de la palabra. Y hoy vamos a continuar con eso, porque la semana pasada lo hicimos con las veces que menciona la palabra permanecer en el capítulo 2 de la carta, pero en los capítulos siguientes vuelve a mencionar, pero a su vez quisiera detenerme no solo en las menciones al permanecer o la permanencia en algo, sino también porque fui leyendo y buscando y acordándome, pero acá dice esto, por allá decía aquello. Entonces vamos a hablar de las coincidencias que encontramos dentro de la carta de Juan en distintas partes. Y vamos a ver cómo de distintas maneras nos va expresando las mismas verdades. El apóstol Juan tiene esta característica, que nos dice la cosa y la vuelve a decir de otra manera. A veces la dice por la negativa y lo vuelve a repetir por la positiva, es decir, de manera tal que nosotros podamos entender y hacernos eco. Y vamos a ver a través de encontrar estas coincidencias, vamos a ver lo que ya sabemos, pero que es la cohesión interna del mensaje de Juan, la consistencia del mensaje que Dios nos transmite a través de Juan en esta carta. Así que les invito a que con este desafío podamos ver las menciones que hay a la palabra a permanecer o la permanencia en algo, que ahora iremos viendo en los capítulos 3 y 4 de Primera de Juan, pero a su vez relacionándolo con otros textos de la misma carta que nos afirman, nos confirman lo que dice. Así que les invito a que lo podamos hacer de esa manera. Así que tengan sus Biblias ahí a mano y vamos a ir buscando distintos versículos que nos van a ir conduciendo a esto. Quiero arrancar en el capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6, donde dice: todo aquel que permanece, acá aparece la palabra permanecer, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Bien, todo aquel que permanece en él. Entonces nos está hablando de que permanece en el Señor y qué sucede con su vida, qué sucede con su conducta, con su forma de pensar y con su hacer. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Cuál es la idea de este no peca? Porque que no peque absolutamente, en la experiencia nuestra sabemos que es un imposible. Entonces, si fuera esa la idea, nos genera dudas si estamos permaneciendo en el Señor. Bueno, si bien la frase es tajante porque quiere expresar una realidad, vamos a analizarla en el contexto de toda la carta, lo que significa. Para eso tendríamos que leer, y después vamos a leer los versículos del medio, pero leer el versículo 9, porque este versículo 9 nos va a clarificar cuál es la idea que tiene Juan en mente. El versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, entonces, hermanos, este no peca o no puede pecar está clarificado por la frase que dice ahí, que no practica el pecado. Lo que significa aquí que no peca o no puede pecar es que no anda por la vida pecando como si nada pasara. El que permanece en el Señor no anda por la vida pecando como si nada. Eso es lo que significa. No persiste en pecar. A lo mejor antes había uno o más de un pecado en su vida, que los practicaba de manera asidua y como si no pasara nada, pero ahora que está en el Señor y permanece en Él, se da cuenta que no puede, que no debe persistir, pero no porque por el simple hecho de que la Biblia dice que no, lo hace porque no quiere hacerlo, porque se da cuenta que no es lo mejor para su vida, que es malo para su vida y que además, como venimos diciendo, entristece el corazón de Dios. Y cuando amamos a Dios porque permanecemos en Él, más que entristecerlo, lo que deseamos es agradarle, es hacerle sonreír.
cuando nos mira, ¿no? Entonces, no, el que permanece en él no vive habitualmente en pecado. No continúa pecando, no persiste en pecar. Esto lo relacionamos fácilmente con lo que hemos leído en otros versículos en el capítulo 2. No, si fuera que absolutamente el que está en el Señor, el que permanece en él, no peca, no hubiera dicho Juan en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, obviamente que Juan está reconociendo que probablemente en algún momento de nuestra vida cometamos pecado, pero nos insta a que no pequemos, a que busquemos la voluntad del Señor, a que transitemos en santidad, a que si sabemos que algo desagrada la voluntad del Padre, que no transitemos por ese camino. ¿Está bien? ¿Está claro entonces? El que permanece en él no anda por la vida pecando como si nada. Déjenme decirlo de esa manera, lo que dice el versículo 6, porque todo aquel que anda por la vida pecando como si nada, no le ha visto ni le ha conocido, porque la presencia de Dios en nuestras vidas nos transforma. Dice el versículo 7, sigo leyendo el 3:7, hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 29? Fíjense. Vieron que yo les dije que íbamos a ir viendo las coincidencias, ¿no? Acá dice, si saben que Él, Jesús, es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Y qué más dice el versículo 6 del capítulo 2? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, el 3:7 nos decía que el que hace justicia es justo como Jesús es justo. El 2:29 dice que el que hace justicia es nacido de Él, porque Él es justo. Y el 2:6 dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo, practicando la justicia, andando en rectitud. ¿Vemos las coincidencias? Vemos cómo en distintos momentos Juan vuelve a repetirnos lo mismo para que nos entre y para que nos demos cuenta de la importancia que tiene. Vamos al 3:8. 3:8 dice, el que practica el pecado, como si nada fuera, naturalmente, como algo habitual en su vida, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, si alguien dice, yo no puedo, yo tengo este pecado en mi vida, sé, lo reconozco, pero no puedo dejarlo, bueno, es porque en realidad no está dejando que el Hijo de Dios obre en su vida, porque dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Quiero leer, porque acá obviamente, esto acá hay una batalla en la cual mencionábamos el jueves pasado, ¿no? La batalla de saber que no tenemos que pecar, que no nos conviene pecar, que no debemos hacerlo, con la batalla que nos presenta el diablo, el enemigo, para hacernos caer en eso. Y se acuerdan que en el capítulo 2, versículo 14, la segunda parte, hablaba de aquellos que batallan contra el enemigo, ¿no? En la segunda parte del versículo 14 dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, la lucha es contra aquel que quiere que pequemos, que es el maligno, que es el diablo. Entonces, ¿tenemos esa lucha? Tenemos esa lucha. Pero ¿qué nos dice? Si ustedes permanecen, si la palabra de Dios permanece en ustedes, entonces pueden ser fuertes y vencer al maligno, vencer lo que él, esa predisposición, esas cosas que Él nos presenta delante para que pequemos. ¿Y qué más dice en el 5:18? Fíjense en el 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda,
y el maligno no le toca. Entonces, ¿tenemos luchas contra el pecado? Por supuesto que tenemos luchas. Póngale el nombre que quieran en cada etapa de la vida. Pero ¿qué dice? Que Dios, el Hijo de Dios, nos guarda y el maligno no nos toca. O sea, podemos vencer ante el pecado. En el versículo que leímos en el capítulo 3, habla del que practica el pecado y el que no peca, ¿no? Y hermanos, vamos a decir que en este aspecto hay solamente dos equipos en la cancha. Hay dos equipos en la cancha, no hay más equipos. Está el equipo de los que siguen y hacen la voluntad de Dios, y está el equipo de los que no siguen y no hacen la voluntad de Dios. ¿Quién es el director técnico de ese equipo? Bueno, el director técnico de ese equipo es el diablo. Hay dos equipos en la cancha, hermanos. Entonces tenemos que tener en claro eso y vivir en consecuencia. ¿Quieren seguir viendo coincidencias? El 2.15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas que están en el mundo, ¿quién las provee? Las provee el enemigo. ¿Y qué dice el 5.4? El 5.4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¡Ay, el mundo es más fuerte que yo!, dicen algunos, ¿no? No, pero el mundo me atrae. ¿Qué dice el capítulo 5, versículo 4? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, puede vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y para terminar de leer esos 4 versículos que entre el 6 y el 9 estaban lo que permanece, pero leímos los del medio porque ayudan a entender la idea. El 9 decía, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? Bueno, acá no lo aclara específicamente, pero puede referirse a una de estas dos cosas. La simiente, la semilla de Dios permanece en nosotros. Una referencia puede ser a la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece en nosotros, porque la palabra de Dios es como una semilla que penetra en nuestras vidas, ¿no? Esa figura aparece varias veces en las Escrituras y podríamos pensar que la simiente de Dios que la ha puesto en nosotros y permanece es su palabra. Y la palabra leíamos antes que si permanecemos en ella, seremos fuertes para luchar contra el pecado y contra el enemigo. La otra posibilidad de la simiente, a que haga referencia acá, puede ser referida a la nueva vida, a la nueva naturaleza que Dios nos da. Él implanta una nueva naturaleza espiritual en nosotros, hijos suyos, y eso permanece en nosotros. Y el que está así no puede pecar porque es nacido de Dios. Puede pecar, sí, puede pecar, ya lo aclaramos eso. Pero en realidad su conciencia y el Espíritu Santo en su vida le ayuda a entender que no está bien pecar, porque eso va ensuciando nuestras vidas y va produciendo oscuridad, alguna oscuridad a nuestro alrededor, de lo cual hablábamos hace algunos jueves atrás cuando hablábamos de andar en la luz o andar en las tinieblas, ¿no? No puede pecar se explica con la frase anterior, no practica el pecado, porque se da cuenta que no debe hacerlo. Bueno, estas primeras menciones a permanecer tienen que ver con la permanencia y el pecado. Ahora cambia a partir de allí y empieza a hablar de la permanencia y otro tema que ustedes se van a dar cuenta inmediatamente apenas lo empecemos a leer. Y vamos a ir buscando el versículo que tiene la palabra permanecer y relacionándolo, la coincidencia con otro pasaje allí dentro de Juan. Fíjense qué interesante. En el 3.14 dice, aparece la palabra permanecer, pero fíjense en qué sentido aparece. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. A partir de acá, el énfasis de Juan pasa a la permanencia y el amor. Así como dije antes, hablaba de la permanencia y el pecado, ahora habla de la permanencia y el amor. Y acá dice entonces, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Si permanece en muerte es porque estaba en muerte. Y la Biblia nos dice que cualquier persona alejada de Dios, que no es hija de Dios, que no tiene a Jesucristo como su Salvador, dice que espiritualmente está muerto. ¿No es cierto? Entonces, por eso dice, sabremos que hemos pasado de muerte, estábamos muertos, pero en Cristo hemos vivido, hemos revivido, hemos resucitado a la vida que Dios tenía para nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Y este concepto va a volver a aparecer después, en que amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿Puede ser tan tajante esto? Y fíjense lo que dice el 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Conectamos los dos versículos entonces. El que no ama, el que no manifiesta amor, el que no puede amar, es porque no ha conocido a Dios. Si no ha conocido a Dios, permanece muerto espiritualmente. Entonces, obviamente que el primer paso para poder practicar esto es haber nacido a la nueva vida que Dios nos da en Jesucristo. Es el primer paso, pero a su vez, este amor fraternal es un signo, es una muestra del paso de muerte a vida. Dice un comentarista, un signo inefable del paso de muerte a vida es el amor fraternal, consciente y activo. ¿Por qué es una muestra infalible? Porque ¿qué es lo natural en el ser humano? Lo natural en el ser humano es el egoísmo. Y de ahí derivan un montón de cosas que están relacionadas con esto. Lo natural en el ser humano es el egoísmo. Lo espiritual es el amor fraternal. Fíjense el 3:23 que dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, ¿cuál es una de las potentes evidencias del cambio de vida, de que uno ha creído en Jesucristo y que ahora es hijo de Dios? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Porque para el ser humano natural, en su estado puro, para el ser humano en su estado puro, no es lo natural este amor. Lo natural es, como decía Jesús, bueno, amar al que nos ama. Pero qué gracia, dijo Jesús en el Evangelio, qué gracia tiene amar al que los ama. Acá la gracia es amar al que no es como nosotros, al que nos cuesta amar. Porque debemos reconocer, hermano, que nosotros nos miramos a cada cara y a veces resulta difícil amarnos por cuestiones humanamente hablando, estoy diciendo, ¿no? Si fuéramos lo miráramos desde el punto de vista únicamente humano, de lo que a nosotros nos gusta, de lo que a nosotros nos parece, de nuestra manera de pensar, vemos a otro hermano que es distinto, que tiene otra manera de pensar, que tiene otros gustos, y si no fuera en el Señor, probablemente no lo amaríamos. Pero en el Señor podemos amarlo, porque es una muestra, es parte de ese obrar de lo que Él hace en nuestras vidas. Tampoco se trata de la declamación de este amor, sino del ejercicio práctico. No decir te amo, y andar los besos, y ay, qué bueno, qué lindo que sos, qué espectacular. No, hermanos. Fíjense versículos 3 del 16 al 18. El ejercicio del amor, no la declamación. Dice así el versículo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ah, qué bien, gracias Señor. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto distingue al Hijo de Dios. Esto es señal de que Dios ha transformado nuestras vidas cuando practicamos esto. Pero sigue, y hay más coincidencias. Fíjense, el 3:15 vuelve a mencionar la palabra permanecer. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna
permanente en él. Quiero leer el 14 y el 15 los dos juntos ahora, para que podamos verlos uno a la luz del otro. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, este 15 es continuación del anterior. Fíjense que el 14 habla de no amar al hermano. Lo expresa en el sentido de no amar. El 15 dice el que aborrece. Vuelve a repetir lo mismo, pero con otra palabra. En el uno dice no amar, y en el otro dice que no amar en la práctica es aborrecer. No hay neutralidad en esto, ¿no? No es que, bueno, miro para el otro lado. No hay neutralidad. O no amo, o amo. O amo, o aborrezco. Y además, también vuelve a repetir respecto del resultado o de qué demuestra eso. En el versículo 14 al final dice que el que no ama permanece en muerte. Y el 15 dice que el que aborrece no tiene vida eterna en él. O sea, en distintas palabras nos va repitiendo lo mismo. Esto remite a algo que mencionamos el otro día, creo que fue el jueves pasado, o el domingo, no me acuerdo, cuando decíamos que, el jueves fue, cuando hablamos de que debemos andar como Jesús anduvo, y de la manera en que Jesús anduvo, porque Jesús no solamente guardaba los mandamientos de Dios, cuando hacíamos la distinción entre guardar los mandamientos como los fariseos, como el joven rico, y hacerlo como Jesús lo hacía, porque este es uno de los mandamientos que Jesús resignificó. Cuando dice los mandamientos dicen no matarás, pero yo les digo que si alguno aborrece a su hermano, se ha convertido en un homicida. Es como si fuera un homicida. Entonces, por eso es tan importante, porque el Señor nos insta a que miremos la motivación de nuestro corazón y la naturaleza de aquello que está en nuestro corazón. El 5.13 dice, en relación con esto, 5.13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué menciono este versículo? Porque el versículo que leímos antes en el 3:14 y 15 dice que el que no ama a su hermano no tiene vida eterna, sino que permanece en muerte. ¿Está bien? Ahora, si lo miramos acá, lo que dice en el 5.13, dice, estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, y para que se afirmen en el creer en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas les he escrito, dice Juan, para que evalúen su realidad. El 3.19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Fíjense cómo va repitiendo el concepto Juan. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces nos dice, estas cosas les escribo para que ustedes piensen y se den cuenta si están en la verdad, si son del Señor, si permanecen en Él como Él dice que tenemos que permanecer. Y lo hace en relación con el tema del pecado y lo hace con relación al tema del amor fraternal. Hermanos, este tema Juan lo considera vital, lo considera tremendamente importante como demostración de que realmente somos hijos de Dios. Quisiera leer uno más. Vamos a terminar con los del capítulo 3 y los del capítulo 4 lo vamos a dejar para el jueves que viene porque si no se nos va a hacer muy largo. Pero quiero que leamos el 3.24, porque vuelve a aparecer acá la palabra permanecer. El 3.24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado.
En esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Se acuerdan lo que dice el capítulo 2, versículo 5? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Yo les pregunté el jueves pasado, ¿tenés la unción? Capítulo 2, 20. ¿Qué dije? Ah, perdón. 2:20. Y el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque así como la unción misma los enseña, bueno, eso lo comentamos el otro día. La unción que recibimos de Él permanece en nosotros. Esa unción es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu con el cual nos ha ungido. Y el 2.5 lo quería leer porque dice que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y el Dios 5 dice que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en Él. Hermanos, el Espíritu Santo nos guía en la comprensión, en la aceptación, porque una cosa es comprenderlo, otra cosa es aceptarlo y decirlo, sí, tengo que aplicarlo en mi vida, esto es para mí. Y otra cosa es ejercerlo. Por eso uso estas tres palabras, no la uso para completar, para hacer una frase linda. El Espíritu Santo nos guía en la comprensión. ¿Lo estamos comprendiendo esto que es así? Nos guía también en la aceptación, aceptar que debo aplicarlo en mi vida, que debo ponerlo en práctica en mi vida. Esto de guardar los mandamientos del Señor y de amar a los demás. Y también nos guía en el ejercicio, en ponerlo en práctica, porque si lo comprendo y lo acepto, pero no lo pongo en práctica, no hay evidencia de que lo que yo digo que comprendo y he aceptado y soy, sea realidad. Algo que es antinatural para el ser humano, pero que para el Hijo de Dios es algo natural, porque Dios lo convierte en natural por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Piensen en sus vidas, hermanos. Tiempo atrás, quizás cuando no estaban en el Señor, o piensen lo que sería su vida si no estuvieran hoy en el Señor. Y piensan que tendríamos la capacidad de expresar este amor que el Señor nos dice que tenemos que tener. Yo creo que no. Yo creo que nos miraría a usted y diría, mirá este, y mirá aquel, mirá este, pero tomátela. Humanamente esas serían nuestras actitudes, como la vemos en tantos lugares, ¿no? A veces en los hogares, a veces en las familias, a veces en los trabajos, a veces en distintos ámbitos en que nos movemos, la gente se maneja de esa manera. Pero hermanos, el Señor hizo posible en nosotros esto distinto. Y dice que esto es muestra de que estamos en Él. Así que hermanos, ocupémonos de comprenderlo, de aceptarlo y de ejercerlo. ¿Nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos? No, pero el Espíritu Santo con el cual Él nos ha ungido puede hacer que sea una realidad y lo pongamos en práctica. Y esto, hermanos, es el signo distintivo de los hijos de Dios. Este, hermanos, es el signo distintivo de la iglesia del Señor. Nos quedan algunas menciones a la permanencia y algunas coincidencias más, pero las vamos a dejar entonces para el jueves que viene. Bien, pensé que íbamos a ir más rápido y terminarlo hoy, pero se nos ha ido el tiempo considerando estas cosas. Permanencia y pecado, permanencia y amor fraternal. Que el Señor nos bendiga y podamos realmente pensar en estas cosas y saber que, bueno, que el Señor permanece en nosotros. Y nosotros podemos permanecer en Él y estas cosas son muestra y demostración de que estamos en Él y permanecemos y que su amor se ha perfeccionado en nuestras vidas. ¿Está bien, hermanos? Tomamos el desafío. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo permite que así sea en nuestras vidas. Oramos y terminamos. Padre Celestial, gracias, Señor, gracias por tu palabra. Cada vez que terminamos de reflexionar en ella, es lo primero que me viene a la mente, agradecerte, Señor, por tu palabra, porque nos hablas, nos muestras tu sabiduría, nos muestras tus planes, nos muestras tus propósitos, nos muestras tus desafíos, nos muestras la bendición, Señor, de ser tus hijos, y nos muestras la bendición
de ser parte de tu cuerpo, Señor. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a estar a la altura, Señor, de esto tan tremendo, tan precioso y tan digno que es, Señor, ser tus hijos, poner en práctica todo esto, Señor, en relación con la vida que te agrada, con aquello que te hace sonreír, Señor, porque nos ves buscando tu voluntad, cumpliendo gozosamente con tus mandamientos, porque entendemos que son lo mejor, Señor, para nuestras vidas, pudiendo expresar el amor de una manera concreta unos para con otros. Bueno, en fin, Señor, todo esto, practicarlo nos bendice, nos enriquece, nos ayuda a crecer y a sostenernos unos a otros en el camino. Padre, ayúdanos, enseñanos y guíanos en esto para que sea una realidad en nuestras vidas y entre nosotros. Padre amado, te pedimos que nos sigas acompañando en el resto de este día, que nos estés guiando en el día de mañana en todas nuestras ocupaciones y bueno, teniéndonos pendientes, Señor, y en oración y preparándonos para todo lo que hemos de compartir este fin de semana como iglesia. En el nombre de Jesús, amén.